Rápidamente me voy hasta Siria. Allí está Bashar Barasi con más detalles. Bashar, reacciones. Hola, muy buenas tardes. Realmente continúan las reacciones de repudio, de rechazo y de condena a las agresiones israelíes, a las dos agresiones israelíes contra, primero, el suburbio sur de Beirut, que dejó como mártir al comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, y también que causó el martirio del líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh. Hoy aumenta aún más el rechazo popular también. Muchos ciudadanos con los que hablamos han expresado su ira por estas expresiones arrogantes, por estas conductas arrogantes del régimen israelí, y al mismo tiempo afirmaron que esta locura que lleva a cabo este régimen con la serie de asesinatos y con los asesinatos anteriores, con los asesinatos contra los niños, con las mujeres en la franja de Gaza y con exportar esa crisis hacia el exterior con ataques en el Líbano, en Teherán y con agresiones aéreas en diferentes partes. Eso es una muestra de la quiebra de este régimen, de que este régimen ya está perdiendo el control y tratando de presentar cualquier imagen de victoria. El gobierno sirio, como hemos reiterado en distintas ocasiones, ha condenado enérgicamente estas agresiones, expresó su solidaridad con el pueblo palestino tras el asesinato de uno de los grandes luchadores, uno de los íconos de la resistencia, Ismail Haniyeh, y también expresó su solidaridad con la República Islámica de Irán ante esta agresión sionista contra su soberanía y unidad territorial. Al mismo tiempo queremos destacar un punto muy importante, y es no se limita a Siria, Líbano, sino a todos los países y movimientos del eje de la resistencia. Hoy es un día de tristeza, todos lo sabemos, y lo hemos pasado esos 3 días con dolor tras la pérdida de 2 símbolos, uno querido que todos conocimos, que fue el líder Ismail Haniyeh, un hombre de amplia reputación, de buena reputación entre todos los países. Lo conocemos en Damasco, en diferentes países, como un miembro del eje de la resistencia, un hombre luchador, y otro que no conocemos en persona, pero que vimos sus acciones, sus actos heroicos, tanto en Siria como en Bosnia, como acaba de mencionar Seyyed Hassan Nasrallah, que es Seyyed Fuad Shukr, en distintos frentes de batalla. Esos hombres sí han provocado un sentimiento de tristeza, pero hay una moraleja. Nosotros hoy acabamos de ver el discurso del secretario general de Seyyed Hassan Nasrallah, y también dentro de 1 hora y media o 2 horas aproximadamente habrá un discurso del líder de Ansarullah, Seyyed Abdul Malik al-Houthi. Estos dos están hoy determinando una nueva reacción. Podemos decir lo que es, hay un antes y después del 31 de julio, que es la fecha de asesinato de ambos comandantes. El eje de la resistencia está preparado, hay un ambiente de mucha tensión, hay una alerta máxima entre todos los países y movimientos del eje de la resistencia. Eso lo había reiterado también en su discurso el secretario general de Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, y todos esperamos que el líder de Ansarullah, Seyyed Abdul Malik al-Houthi, diga lo mismo. Al-Houthi en la semana pasada afirmó que ha empezado la 5ª etapa de la escalada de la respuesta de Yemen, el movimiento Ansarullah, como uno de los frentes de apoyo a Gaza, junto con Hezbollah, con la resistencia iraquí y con los otros movimientos de la resistencia. Afirmó que la 5ª etapa de las operaciones ha empezado, y esto significa que va a haber un cambio en las reglas de compromiso, que va a haber una nueva realidad sobre el terreno. El régimen israelí deberá esperar ataques de diferentes frentes de batalla, pero con un nivel más alto, aún más alto. Los países, los movimientos de la resistencia han preparado y están preparados para esta nueva etapa, que va a presenciar más tensión, más ataques, más bombardeos. Entonces este régimen debería estar preparado, pero como hemos visto en diferentes incidentes anteriores, ahora es el momento de la guerra psicológica. El momento de la resistencia Hezbollah va a responder, pero no ha determinado el momento y el lugar. Y esta es la guerra psicológica que bien sabe manejar todos los movimientos del eje de la resistencia. Esos movimientos han dejado al enemigo israelí varios días y en distintas ocasiones esperando posibles ataques de diferentes frentes. Anteriormente era solamente del Líbano o de Irán, pero hoy podemos ver diferentes frentes de apoyo a Gaza están preparados en cualquier momento para responder
a los crímenes, a la tontería del régimen israelí. Existen intentos de presionar a los movimientos y a los países del eje de la resistencia para suavizar su respuesta, pero el secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, afirmó en su discurso que terminó hace unos minutos que la respuesta vendrá, la respuesta está en camino. Dijo a los israelíes: entre vosotros y nosotros están los días, las noches y el campo de batalla. Eso significa que la respuesta va a depender de los sucesos en el terreno, no va a haber ningún aviso interno, tienen que esperar en cualquier momento, y esta es en sí la guerra psicológica por la que el enemigo israelí está gastando actualmente enormes recursos, porque todas sus fuerzas aéreas, toda su artillería, todas sus unidades de infantería, sus tanques, sus diferentes fuerzas armadas, sus cuarteles están en la alerta máxima, sus colonos están evacuados y están en los refugios esperando en cualquier momento, pero eso parece ser que puede durar más y más para dejar a este enemigo sufriendo y pagando el costo de esta agresión que cometió contra dos símbolos del eje de la resistencia, tanto en el Líbano como el asesinato de Ismail Haniyeh en la República Islámica de Irán. Este eje tiene las herramientas, tiene las capacidades, tiene la fuerza, tiene la tecnología, y el mejor ejemplo fue el dron yemení que ha atravesado 9 horas, ha volado 9 horas y ha llegado a impactar un edificio en el corazón de Israel, que es Tel Aviv, y el líder de Ansarullah prometió que va a haber muchos otros drones de este tipo, así que los israelíes ahora son la parte que está sufriendo, que está pagando el costo de estas tonterías, sobre todo a la luz de la crisis interna que está viviendo el régimen israelí en estos días ante los conflictos entre la extrema derecha y la institución militar, debido a la detención de algunos soldados israelíes por acusaciones que tienen que ver con maltrato y por informes internacionales que hablan de violaciones extremas a los derechos humanos de los prisioneros palestinos. Bashar, ¿has podido hacer sondeos con los sirios en las calles? ¿Has podido hablar con ellos, conversar? ¿Cuál es el ambiente ahora, un día después, bueno, prácticamente día y medio después del asesinato de Ismail Haniyeh, jefe del grupo político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas? Porque se han registrado protestas, se han registrado concentraciones, primero en rechazo al ataque terrorista que ejecutaba el régimen de Israel contra la República Islámica de Irán, el que asesinaba además al líder político de Hamas, y también en apoyo a los diferentes movimientos de resistencia. ¿Qué dicen entonces los sirios? Realmente, aparte del dolor que existe por la pérdida de unos dos símbolos, como podemos decir, y describir como símbolos del eje de la resistencia, hay un ambiente positivo o una confianza, podemos decir, sobre la fuerza y la seguridad que la resistencia responderá debidamente y a la misma altura, si no más, a esta agresión. Va a frenar y a detener las agresiones israelíes, va a dar al régimen israelí un golpe duro para no olvidar. Este es el ambiente que prevalece entre los sirios, que también decidieron el próximo día sábado 3 como día de solidaridad con el pueblo palestino, que coincide aproximadamente con el paso de 300 días del inicio de la operación Tormenta del Aqsa. Entonces lo consideran como un día de solidaridad con el pueblo palestino, que coincide también con los preparativos de todos los movimientos y países del eje de la resistencia de dar a este enemigo un golpe duro, de frenar sus aventuras locas. Los sirios tienen la seguridad de que Estados Unidos también está detrás de este régimen usurpador pequeño, que no tiene la suficiente fuerza de luchar solo. Si no fuera por el apoyo incesante, incondicional, este puente aéreo desde Washington hasta Tel Aviv, que no ha parado de enviar todo tipo de armamentos pesados. Algunas bombas estadounidenses están diseñadas para bombardear ciudades enteras. Estas bombas están siendo exportadas para atacar a ciudades, a barrios residenciales donde existen niños, mujeres, ancianos palestinos. Estas imágenes no se borraron de la memoria del pueblo sirio. Por eso el pueblo confía hoy en la capacidad del eje de la resistencia del secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, porque los sirios tienen un vínculo especial con este hombre desde la guerra de julio del año 2006. Ellos confían en lo que dicen, entonces existe una confianza en lo que dice la resistencia. En las
promesas de Nasrallah. Y los sirios saben muy bien también, y todos los países y movimientos de década de resistencia, que los medios de comunicación israelíes confían en lo que dicen Seyyed Hassan Nasrallah más de sus propios políticos mentirosos que lo han llevado a una situación de extrema tensión, que lo han llevado a desastres, y eso es lo que estamos viendo de conflictos internos hoy dentro del mismo régimen israelí por las tonterías de Netanyahu, por las estupideces de Netanyahu, que hace prevalecer sus intereses propios, que los deja prevalecer a los intentos del régimen israelí, y es lo que ha causado una gran ola de ira y de rechazo a las políticas. Todos los israelíes piensan que Netanyahu, con estas agresiones contra Hezbollah, contra la República Islámica de Irán, al asesinar a Ismail Haniyeh, está buscando justificaciones, está prolongando la guerra, pero al final tendrá un futuro negro que terminará en la cárcel, y de que algunos consideran que sus días serán contados. Y eso es lo que hemos visto en los medios israelíes. Los sirios también desde el inicio consideran que este primer ministro, que es el peor primer ministro israelí en la historia del régimen, de este régimen, que está llevando este régimen al destino que había establecido en la historia el Corán Sagrado también, que es la decadencia de este régimen. Los sirios, los palestinos, los libaneses ven que la decadencia del régimen israelí está más cerca de lo que uno puede pensar. Sí, yo creo que hoy ha habido dos grandes concentraciones de masas en el mundo. Una de ellas en Irán. Hemos visto los vídeos tomados desde el aire donde se mostraba la marcha del funeral del señor mártir Ismail Haniyeh, y se veía pues enormes avenidas llenas de gente. Se calculaba 2 millones de personas. Y en Beirut pues ha habido también una enorme concentración de población, y esto demuestra que, contrariamente a lo que el régimen israelí buscaba de desmoralizar a las bases de la resistencia, etcétera, lo que ha conseguido es justo lo contrario: llenar a estas bases, a esta población, ¿no?, que ha venido sufriendo en las últimas décadas la ocupación o las amenazas o agresiones de este régimen, pues llenarla de, digamos, de una determinación firme de continuar la lucha por la libertad, por la liberación y en contra de la ocupación. Y esto puede verse incluso no solamente en el Líbano y en Irán, sino también pues hemos visto enormes manifestaciones delante de la Embajada de Estados Unidos en Mauritania, en Túnez, donde se exhibieron también banderas de Hezbollah, en varias otras partes, en Jordania, en Turquía, en Pakistán, todos con retratos del señor Haniyeh. Y yo creo que esto es un despliegue enorme a nivel internacional que muestra efectivamente que los pueblos de la región están ya más que hartos de estos crímenes del régimen israelí, de su aliado Estados Unidos. Y en este sentido creo que va a haber un efecto boomerang en contra del régimen israelí, por cuanto que, como he dicho, la población de esta región pues está ya absolutamente harta de estos crímenes impunes del régimen israelí, y van a ampliar su lucha de una forma, yo creo, más fuerte. Y esto pues ya en un contexto donde el régimen israelí pues muestra su debilidad, sus conflictos internos, y sobre todo pues es incapaz de enfrentarse a todos estos frentes de apoyo, como el de Líbano, como el de Yemen, donde pues ha tenido una catástrofe económica con el cierre del puerto de Eilat y con los ataques a barcos israelíes o vinculados a esta entidad. Y por tanto creo que ahora pues el régimen va a sufrir también pues la respuesta, que puede ser de muchas y diversas formas, y puede ser contenida en un acto o en una serie de actos, y todo ello pues va a debilitar aún más al régimen israelí. El otro día un periódico israelí, Haaretz, hablaba precisamente de que Netanyahu estaba uniendo al régimen israelí, ¿no? Esperemos que esto sea
algo que se cumpla efectivamente pronto. Pero Luis, es lo mismo, o sea, tiene el mismo significado, le pregunto, ¿no? Sí. ¿Tiene el mismo significado hundir al régimen de Israel que hundir al sionismo? Bueno, yo creo que el sionismo es un proyecto colonial, ¿no? Colonialista, que era implantar un régimen favorecido por los países occidentales para controlar la región de Oriente Medio y Asia Occidental. Hay que señalar que en su época pues el régimen israelí, todavía hoy la bandera de este régimen tiene dos franjas azules que simbolizan los ríos Nilo y Éufrates. El proyecto sionista pues era colonizar Oriente Medio prácticamente en su totalidad, pero hoy en día no puede ni siquiera mantener su ocupación de Palestina sin tener pues un continuo conflicto, ¿no? En este sentido, pues creo que el sionismo como proyecto colonial está muy prácticamente hundido, y el régimen israelí pues sí se mantiene hasta el momento en base, por un lado, a una política de ocupación y de terror, y por otro lado, pues sobre todo por el apoyo que le otorgan las potencias occidentales, comenzando por Estados Unidos, que le transfieren pues ayuda económica y militar. Eso es lo que ha, digamos, permitido a Israel llevar a cabo sus agresiones en las pasadas décadas, pero hoy en día con la creación del eje de resistencia, que en realidad significa que los pueblos de la región han tomado por su cuenta digamos, la tarea de resistir contra este agresor, y pienso que en este momento pues el eje de resistencia está muy fuerte, está en su punto más álgido, y además pues se ha demostrado en la práctica cómo, digamos, cómo coordinarse, ¿no? Este conflicto pues es la primera vez que el eje de la resistencia se plantea estrategias comunes, consensuadas en una sala de mando, y creo que esto pues ha sido determinante a la hora de crear una situación pues muy difícil para el régimen israelí, y que además, digamos, Netanyahu, con su postura de rechazar un acuerdo de paz por temor a caer, digamos, a caer de su puesto, de su cargo, y acabar de una forma muy mala, ¿no? Quizás en la cárcel, etcétera, pues está haciendo una huida hacia adelante, ¿no? Pero esta huida hacia adelante pues obviamente no va a lograr sus objetivos, y va a lograr solamente que el conflicto pues se mantenga, y Israel en este caso pues seguirá también padeciendo sus consecuencias, sobre todo pues en terreno militar y económico, ¿no? Y sobre todo político también en el propio régimen de Israel. Luis, quiero saludar ahora, en medio de esta conversación, te pido que me aguardes un momento, a don Iñaki Gil de San Vicente, también es analista político y analista internacional, está en San Sebastián, en País Vasco. ¿Cómo está, don Iñaki? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, gracias. Don Iñaki, estamos hablando de una situación, le pregunto, que es completamente atípica y nueva para la región, que puede desencadenar todo esto. ¿Cuáles son los peligros que representa además? Bueno, atípica se puede llamar atípica en la medida en que estamos asistiendo a una intensificación de los crímenes sionistas, con el apoyo del imperialismo de Estados Unidos y de Europa, ¿no? En ese caso esa intensificación es atípica porque estamos viendo una aceleración y una extensión, ¿no? Pero para mí simplemente esto corresponde a dos factores. Uno, a la lógica misma de una guerra imperialista de exterminio, de un genocidio. Podríamos poner ejemplos históricos que van en ese sentido, ¿no? Que ya anunciaban esto, no solamente aquí contra el pueblo palestino, contra el pueblo libanés, contra el pueblo iraní, contra el pueblo sirio, etcétera, ¿no? Sino también a las necesidades cada vez más angustiosas y más perentorias, urgentes del imperialismo, tanto en su forma sionista,
tanto en su forma sionista como en su forma, digamos, eurocéntrica, que las dos son lo mismo, ¿no? Yo creo que esto es el punto central. No se trata solamente de asesinatos de individuos heroicos, asesinatos individuales de individuos heroicos, de personas como el responsable de Hezbollah, como el responsable de Hamas. Esto es cierto, no se trata solamente de atentados terroristas ejecutados por los servicios secretos sionistas en una parte del mundo. Esto es totalmente cierto. Tampoco se trata solamente de unas respuestas masivas de esa parte del mundo y de una reacción creciente perdón, en el resto del mundo. Esto también es cierto, ¿no? Termino. Lo que está ocurriendo es que si analizamos la secuencia, primero vemos ese atentado de falsa bandera contra drusos en los altos del Golán, como apertura de una posibilidad, de una justificación de que el terrorismo sionista y occidental puede hacer lo que le dé la gana. Fueron ciudadanos drusos los que fueron exterminados en un atentado de falsa bandera, y aquí se da el salto ya, ¿no? El salto está en este hecho de falsa bandera, que ya se había dado otras cosas, más lo que ha venido después, ¿no? El asesinato de un responsable militar de Hezbollah en Beirut, más luego el asesinato del responsable militar en Teherán de Hamas, ¿no? Esto es lo que tenemos que analizar, a mi entender, dentro de la situación mundial. Yo creo que ya cualquier panorama, la resistencia del pueblo palestino en Oriente Medio no es un hecho aislado regional, es un hecho ya mundial, está dentro de situaciones mundiales. A mí no me extrañaría nada, y voy acabando, no me extrañaría nada de que esto se fuera organizando en la medida en que los servicios secretos norteamericanos, europeos, sionistas, que también están en Venezuela funcionando, aunque Venezuela no reconoce al Estado sionista llamado Israel, estuvieran viendo la segura victoria de Maduro en Venezuela, que está muy relacionada con la tendencia en el mundo a una ampliación de las resistencias contra el imperialismo, ¿no? Lo mismo con respecto a la situación de Estados Unidos, las elecciones que se avecinan, lo mismo con respecto a la situación en la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, lo mismo a la situación económica mundial. Los últimos informes de entidades, por ejemplo el Banco de Basilea, por poner el más reciente de todos ellos auguran una situación socioeconómica muy dura, o las declaraciones, por poner un ejemplo, de von der Leyen, la responsable de política institucional y la mandamás en la Unión Europea, mostrando cuáles van a ser las tres grandes líneas de evolución, ¿no? o de continuidad de la estrategia, ¿no? Por una parte, aumentar la vigilancia contra los migrantes que no tienen más alternativa que buscar comida y buscar sanidad y buscar algunas mejoras de sus condiciones de vida atravesando el Mediterráneo, muriendo ahogada en el Mediterráneo. Eso se va a reprimir más fuertemente. Militarizar Europa dentro de la estrategia militar del imperialismo. Estados Unidos, su interés en la zona no es otro que la defensa de los intereses de la entidad sionista. Entendiendo esto y entendiendo que Israel quiere fomentar y crear una guerra a nivel regional, que arrasase toda Asia Occidental, todo Oriente Medio, lo que llamamos en Occidente Oriente Medio, la ayuda norteamericana va a venir bien gane un candidato republicano, bien un candidato demócrata. Ahora están los demócratas en la Casa Blanca y sería muy interesante para los demócratas que comenzase un conflicto a gran escala. Las elecciones, las consultas, las encuestas dan de favorito a Trump, y una guerra en Asia Occidental beneficiaría a los intereses de los demócratas. Israel tiene el interés de crear esa guerra. ¿Por qué? Quiere debilitar el eje de resistencia, cosa que no va a ser posible, y quiere tener vía libre para lograr sus objetivos para con el pueblo palestino, que no es otro que el exterminio. En este sentido, Estados Unidos, independientemente de la administración que esté en el gobierno, le da su apoyo constantemente. El quebrantamiento constante del derecho internacional en Estados Unidos e Inglaterra, de cara a la comunidad internacional, dicen que no lo sabían, que no tienen constancia, incluso crean ese juego para hacernos creer que ha sido una cosa
unilateral de la entidad de Israel, pero esto no es así. Lo que ha sucedido, el acto terrorista, el asesinato selectivo que ha sucedido en estos días con la muerte de Ismail Haniyeh, tenía todo el conocimiento Estados Unidos y el Reino Unido. Los que conocemos la situación sabemos que esto es así y que va a seguir siendo así, que esa unión entre Inglaterra, entre el Reino Unido, Estados Unidos e Israel va a ser inquebrantable. Señores, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por su comprensión y sobre todo muchas gracias por su tiempo y por su dedicación.